Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la protección termomagnética de una instalación. Para este caso tenemos una instalación típica con un transformador conectado a una red de distribución, una línea, ¿sí?, que alimenta una carga. En este circuito, o sea, la red de distribución va a tener una potencia de cortocircuito de 80 MVA. En este caso, este dato de la potencia de cortocircuito debe ser suministrado por la empresa prestadora de servicio. Para nuestro ejemplo, nuestro caso particular aquí, sería Electricaribe, que es la que maneja las redes de distribución. ¿Sí? Tenemos un transformador de 150 kVA potencia nominal, voltaje primario de 13.200, voltaje de línea secundario 208, voltaje de cortocircuito, voltaje de cortocircuito 4% y potencia pérdida en el cobre de 2000 vatios. Estos datos son suministrados por el fabricante del transformador en el protocolo, que es una información técnica que suministra. En ese protocolo puede encontrar uno todos estos datos. Ahora, después del transformador se instala un interruptor termomagnético. Este es el símbolo que ya vimos anteriormente. Entonces, vamos a identificar en esa línea el punto A y el punto B, porque vamos a hacer dos puntos de falla en el punto A y punto de falla en el punto B. Para este caso vamos a asumir una línea, o sea que los conductores que están llevando la energía a la carga tiene una longitud de 25 metros, el conductor de fase es 500 MCM, 1000 circular 1000, con una resistencia de 0.89 ohmios por kilómetro, una resistencia inductiva de 0.128 ohmios por kilómetro. El conductor de neutro es un 350 MCM con una resistencia de 0.171 ohmios por kilómetro y una reactancia de 0.131 ohmios por kilómetro. La corriente de línea que va a manejar esta carga son 350 amperios y la corriente máxima que puede soportar estos conductores son de 380 amperios. Entonces tenemos nuestro sistema. Ahora, ¿cómo se selecciona un interruptor termomagnético? Es la pregunta. Para seleccionar un interruptor termomagnético, debo tener clara cuáles son las características de ese interruptor termomagnético. ¿Sí? Ahora, las características de un interruptor termomagnético las podemos tener, las vemos acá. Entonces, en un interruptor termomagnético encontramos dentro de sus especificaciones técnicas que da el fabricante la intensidad de cortocircuito último, que esa corriente se denomina ICU. La ICU, esa corriente de cortocircuito último, se selecciona de acuerdo a la corriente de cortocircuito máximo, que ya vimos anteriormente, en donde la corriente de cortocircuito último debe ser mayor que la corriente de cortocircuito máximo. La intensidad, otra característica técnica del interruptor es la intensidad de actuación magnética I sub I. I sub I
se selecciona de acuerdo a la corriente de cortocircuito mínima, que también ya la miramos anteriormente. Y su I debe ser menor que la corriente de cortocircuito mínimo. Otra característica del interruptor es el tiempo de actuación del interruptor, o sea, el tiempo de disparo. Ese tiempo de actuación se selecciona de acuerdo al TMCC, el tiempo máximo de cortocircuito, donde ese tiempo de desconexión debe ser menor que este tiempo máximo de cortocircuito. Y otra característica técnica del interruptor es la corriente nominal. Es decir, para escoger un interruptor termomagnético debemos calcular esta corriente de cortocircuito máxima, esta corriente de cortocircuito mínima. Debemos calcular el tiempo máximo de cortocircuito y debemos conocer las corrientes que van a circular por ese conductor, por los conductores que están ahí. Entonces, teniendo claro cuáles son estos parámetros, entonces escogemos, ¿sí?, estos valores nominales y con estos valores nominales seleccionamos el equipo. Bien, entonces para empezar a solucionar este problema, este circuito, este diagrama que tenemos acá, lo convertimos en un circuito unifilar, ¿sí?, unifilar, pero ya no con instrumentos, sino con su circuito equivalente. Entonces tenemos una fuente de voltaje, que sería en este caso el voltaje que llega a la instalación, pero este voltaje es el voltaje referido al lado secundario del transformador. O sea, este es voltaje referido al lado secundario del transformador. Aquí dibujé el símbolo del interruptor termomagnético, que está acá, ¿cierto? También aquí tenemos la reactancia de la red de distribución referida al lado secundario. Es decir, cuando nosotros, todo lo que es la red de distribución, la impedancia de la red de distribución y el transformador lo referimos al lado secundario, el transformador desaparece del circuito. Entonces queda como una fuente el interruptor, la reactancia de la red de distribución, que, o sea, es toda la reactancia que hay de aquí para acá. Solamente hablamos de reactancia porque la reactancia es mucho mayor que la resistencia. Entonces, para simplificar cálculo, solamente tomamos la reactancia. Luego tomamos el circuito equivalente por fase del transformador, o sea, la impedancia del transformador referida al secundario. Aquí estaría dada por RCC y XCC. Y llegamos al punto A. O sea, estamos aquí en este punto A. Entonces, del punto A después del punto A tenemos la resistencia, la impedancia del conductor, que es la resistencia del conductor, y la reactancia inductiva del conductor. Y llegamos al punto B, que es antes de la carga, que son los dos puntos. Recuerden, el punto A y el punto B son puntos de falla del sistema.
Lo primero entonces que tenemos que calcular es la corriente de cortocircuito máxima que se va a presentar en este circuito. Entonces, según lo que hemos visto, la corriente de cortocircuito máxima se da cuando hay una falla trifásica y cuando la impedancia es la más pequeña en el circuito. Ahora, ¿en qué punto ocurre eso? En el punto A, acá. ¿Por qué? Porque esta impedancia, que es la impedancia de la línea, queda fuera y solamente tendríamos la reactancia de la línea de distribución, la resistencia de cortocircuito del transformador y la reactancia de cortocircuito del transformador. Es decir, el interruptor estaría colocado aquí en este lugar, ¿no? O sea, este sería un cortocircuito en la salida del interruptor. Bueno, para eso entonces necesitamos determinar estos parámetros: la reactancia de la línea, la resistencia y la reactancia del cortocircuito del transformador. Entonces vamos a calcular primero la reactancia de la línea. La reactancia se calcula con esta ecuación. Es una ecuación simplemente de potencia, en donde la potencia se define como voltaje al cuadrado sobre reactancia. Entonces, despejando de ahí, es decir, la ecuación sería, la original sería SC sería igual a voltaje L S al cuadrado sobre X0. En este caso, esta potencia viene siendo igual a la Q, a la potencia reactiva. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular? El voltaje de línea secundario. Recuerden que estamos hablando de todo, todo está referido al lado secundario del transformador, y necesitamos la potencia de cortocircuito. Entonces, esta potencia nos la dan. Este voltaje también lo conocemos, porque conocemos el voltaje secundario al cual está conectada la carga. Entonces, simplemente reemplazamos los 208 voltios al cuadrado, aquí al cuadrado, sobre la potencia que son 80 megavatios. Eso da una resistencia, una reactancia de 0.84 miliohmios. Todas las unidades las vamos a trabajar en miliohmios. Ahora tocaría calcular la resistencia de cortocircuito del transformador R sub C. Para ese cálculo necesitamos la pérdida de cobre en el transformador, pero ese dato no los da. Recuerden que ese dato no los dan en el protocolo del transformador. Ahora, la potencia se define como 3 veces la resistencia por la corriente en el secundario del transformador. De aquí despejamos la resistencia como 2000 sobre 3 por la corriente secundaria. Ahora, ¿qué no conocemos de acá? La corriente secundaria del transformador. Pero para eso tenemos la potencia nominal del transformador, que son 150. Recuerden que ese transformador, esta potencia es la potencia nominal del transformador. Raíz de 3 veces el voltaje de línea secundaria del transformador. Entonces, la corriente, digamos, en el secundario de ese transformador va a ser 416.8 amperios. Ahora, con este dato de corriente, reemplazamos acá y simplemente obtenemos
que la resistencia de cortocircuito de ese transformador son 3.83 miliohmios. Entonces ya tenemos esta X0 aquí y tenemos esta otra resistencia. Solamente faltaría calcular la reactancia de cortocircuito del transformador. Ahora, ¿cómo calculamos esa reactancia? Entonces partimos de esta ecuación, que la Z de cortocircuito del transformador es igual a la resistencia al cuadrado más X sub C, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. De ahí despejamos la X sub C como Z de cortocircuito menos la resistencia de cortocircuito, ambas elevadas al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos Z de cortocircuito? Entonces, empleamos el otro dato que me da el protocolo del transformador, que es el voltaje de cortocircuito, que me dicen que es 4 en porcentaje. Entonces, multiplicado por el voltaje de línea del secundario sobre la potencia nominal del transformador. Entonces, reemplazando estos valores acá, obtenemos el valor de la Z de cortocircuito. Entonces, tenemos Z, ¿sí?, y tenemos la resistencia, que ya la hemos calculado acá. Reemplazamos Z menos R al cuadrado ambos y me da que la reactancia de cortocircuito del transformador X sub C es igual a 10.84 miliohmios. Entonces, ya con eso completamos toda la carga que va a estar, o la impedancia, aguas arriba del punto A, ¿sí? Entonces, la Z en el punto A, la vamos a llamar Z sub A, será igual a la suma de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado, ¿sí?, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. De esta forma, la raíz cuadrada de la resistencia del cortocircuito al cuadrado más la suma de la reactancia de la línea de distribución más la reactancia del cortocircuito del transformador al cuadrado. Y obtenemos la impedancia ZA, que es la impedancia aguas arriba. Es decir, el corto aquí, el cortocircuito, la impedancia que va a haber son estos tres elementos. Ahora, esa resistencia, con esa impedancia calculamos la corriente de cortocircuito máximo, como V sub LS, que sería el voltaje de línea secundario, sobre raíz de 3 ZA. Reemplazamos 208, que es el voltaje de línea, raíz de 3, y por Z, que es 12 por 10 a la menos 3, o sea, 12 miliohmios, lo que me da una corriente aproximada de 10 kiloamperios. Esa es la corriente de cortocircuito máximo que se va a presentar en este sistema. Ahora, ¿qué hacemos con ese dato? Simplemente tenemos que escoger un interruptor termomagnético cuya ICU, ¿sí?, sea mayor a 10 kiloamperios. Vamos a calcular ahora la corriente mínima de cortocircuito de nuestro ejemplo. Esa corriente de cortocircuito mínima me va a permitir identificar la corriente de actuación magnética del dispositivo. O sea, esa corriente de actuación magnética es la corriente a la cual el dispositivo se debe disparar o debe abrir el circuito. Ahora, ¿cómo identificamos, cómo calculamos esa corriente mínima? Entonces, cuando hay impedancia, cuando la impedancia es máxima y cuando ocurren fallas monofásicas, ¿sí? Las fallas monofásicas dan corrientes de cortocircuito pequeñas. De tal manera que nuestro circuito equivalente quedaría formado de esta manera, ¿sí? Ya tenemos las impedancias anteriores, la de la línea, lo del transformador, pero ahora le vamos a agregar la resistencia del alimentador
de la carga, que sería la resistencia entre los puntos AB y la reactancia entre los puntos AB. Pero tenemos que cerrar el circuito con el neutro, que sería este, Rn y Xn. O sea, a estas impedancias ahora hay que sumarle en serie la impedancia del neutro. La resistencia del neutro, pues simplemente la calculamos de acuerdo a los valores que nos dieron, de acuerdo al conductor que estamos usando. Nos da acá 4.2 miliohmios, la reactancia del neutro nos da 3.2 miliohmios. Estos datos salen de la tabla de conductores, en donde nos dan la resistencia y la reactancia por kilómetros. Necesitamos también, para calcular esta corriente, la resistencia y la reactancia en el alimentador. Igual este dato lo tenemos del conductor que se seleccionó, y este también lo tenemos de acuerdo al conductor que se seleccionó. Ya con estos tenemos entonces los parámetros completos de nuestro circuito. Este dato ya lo conocíamos anteriormente, este también, y estos que los acabamos de calcular. Lo tenemos acá. Entonces la impedancia de todo el circuito sería la sumatoria, ¿sí?, compleja de toda esta carga. Pero como lo que necesitamos es la magnitud, entonces la magnitud de Z, ¿sí?, la magnitud de Z es la raíz cuadrada de las resistencias, de la sumatoria de las resistencias al cuadrado más la sumatoria de las reactancias al cuadrado. Reemplazamos los valores que ya los tenemos y nos da que la impedancia de este circuito son 19.78 miliohmios. Ahora ya con este valor de Z reemplazamos en la corriente de cortocircuito mínima, que sería el voltaje de línea secundaria sobre raíz de 3, la impedancia que acabamos de calcular. Reemplazamos esa impedancia acá, el voltaje, ya lo conocemos, raíz de 3, y esa corriente de cortocircuito mínima da 6.1 kiloamperios. ¿Sí? Entonces, la corriente de actuación magnética debe ser menor de 6.1 kiloamperios. Mi interruptor se debe abrir, o debe dispararse con una corriente menor a 6.1 kiloamperios. ¿Sí? La corriente que calculamos antes, que era la ICU, es la corriente máxima que soporta el interruptor, o que puede abrir el interruptor sin deteriorarse. Y esta I sub I es la corriente a la cual el interruptor se debe disparar. Son dos corrientes diferentes, y esas vienen dadas en las características técnicas del equipo. Bueno, ahora vamos a mirar si nuestro interruptor protege al conductor que está alimentando la carga. Para eso entonces tenemos que calcular el tiempo de corriente de cortocircuito máxima soportada por el conductor. Es decir, cuando tenemos un interruptor protegiendo a una alimentadora, y acá tenemos la carga, cuando ocurre la falla aquí, en un punto cualquiera, este interruptor debe ser capaz de proteger al conductor. Para nuestro ejemplo, la corriente de cortocircuito máxima es de 10.000 amperios. Esa es la corriente máxima que podría
circular por ese conductor. Este interruptor debe ser capaz de proteger a ese conductor cuando circulen por él 10.000 amperios. Ese tiempo, para hacer eso, el tiempo de desconexión o de apertura debe ser muy rápido. Estamos hablando de tiempos muy pequeños. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el tiempo que soporta este conductor para esta corriente? Entonces nos venimos a la ecuación que nos dan los fabricantes, que es esta. Me dice, el tiempo de cortocircuito máximo soportado por este conductor está dada por esta ecuación. Una constante, K, que depende del área del conductor. Si el área es menor de 300 milímetros cuadrados, se toma una K de 115. Si el área es mayor de 300 milímetros cuadrados, se toma un K de 103. Nuestro conductor es un 500 MCM, entonces tomamos, para el área de él corresponde a 240 milímetros cuadrados, lo que nos indica que debemos escoger una K de 115. El área, reemplazamos entonces los 240 en el área y conocemos esta corriente de cortocircuito máxima que es 10.000 amperios. Reemplazamos esos valores y calculamos el tiempo máximo soportado por ese conductor cuando se presenta una corriente de cortocircuito, que sería 7.61 segundos. O sea, nuestro conductor, por ese conductor, cuando circulen 10.000 amperios, el máximo tiempo que puede soportar son 7.61 segundos. Si pasa de 7.61 segundos, nuestro conductor se daña. ¿Sí? Entonces hay que comparar, tenemos que mirar a ver, bueno, si mi interruptor es capaz de abrir el circuito antes de 7.61 segundos. Si es capaz de abrirlo, ¿sí?, mi interruptor me sirve, el interruptor sirve. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar ese tiempo? Nos venimos, entonces escogemos de acuerdo a las características del interruptor que pensemos que puede funcionar, cogemos la curva de funcionamiento, identificamos cuál es la corriente de actuación magnética de ese interruptor, generalmente, o puede ser 10 veces la I nominal, ¿sí? Eso lo dice el fabricante. Entonces, si el conductor se va a disparar o se va a abrir o va a actuar a los 10 veces la corriente nominal, con este valor me vengo a la curva y determino el tiempo de actuación, 5 segundos. Esto es un ejemplo. ¿Sí? Con estos 5 segundos, ¿sí?, vengo y comparo con el tiempo máximo soportado por el conductor en corriente de cortocircuito. Entonces son 5 segundos, el interruptor, cuando se presente un cortocircuito, se va a abrir a los 5 segundos, y esos 5 segundos es menor que el tiempo que soporta el conductor. Por lo tanto, me sirve para este caso, ¿sí?, y teniendo como conductor el 500 MCM. Les queda como tarea verificar si cumple para 350 MCM, que es el conductor de neutro, ¿sí?, tomando estos mismos datos. Solamente quedaría por identificar la corriente nominal del interruptor. Entonces, la corriente nominal del conductor debe ser mayor que la corriente de línea o a plena carga del circuito, que para nuestro caso eran, creo que 350 amperios. Eso estaba al principio del planteamiento del problema.
debe ser mayor que 350 amperios y menor que la corriente máxima que soporta el conductor. Máxima del conductor. Máxima que soporta el conductor. ¿Sí? En nuestro caso creo que es 380, según lo que dijimos al inicio del ejercicio. Entonces, la corriente nominal debe manejarse en este